buenos días a todos. Me quiero sumar a los agradecimientos de Beatriz y Ricardo porque estéis aquí con nosotros hoy en una nueva jornada de Panorama. Y como ha señalado Ricardo, yo voy a tratar un tema que creo que está de rabiosa actualidad, que se habla mucho de él, se habla de desglobalización, de coupling, de risking, desacoplamiento, muchísimos términos, se arrojan muchas cifras. Yo creo que hay como mucha confusión sobre este tema y a mí me gustaría esclarecer un poco cuáles son las tendencias que vemos detrás y para ello hay que mirar las cifras, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría mostraros unas imágenes que creo que son bastante ilustrativas de lo que ha sido la globalización, ¿no? Aquí vemos, con datos del Fondo Monetario, a cada país relacionado con su principal socio comercial en base a las exportaciones y las importaciones. ¿Qué observamos en los años 60? Pues el contexto de Bretton Woods, con una serie de instituciones que se crearon bajo la órbita de Estados Unidos, que aparece en el centro, Reino Unido, Francia, Alemania, vemos allá la Unión Soviética. En los años 80, pues emerge la importancia de Japón y vemos nuevamente cómo se va gestando esta idea de la Unión Europea para ya en el año 2000, por primera vez ya tenemos la Organización Mundial de Comercio, ya aparece China, pero muy tímido ahí, si lo podéis ver en el gráfico, ya vemos un fuerte impulso a lo que es la Unión Europea, la URSS ya no está, lógicamente, para luego pasar, que esta imagen yo creo que es muy clara, a otro contexto, un contexto donde, bueno, ya tenemos al gigante asiático ahí, ese ascenso que se hablaba pacífico ya no es tan pacífico, parece, y nos encontramos pues que hay tres grandes actores en lo que es el comercio internacional, Estados Unidos y China, que como veremos están inmersos en una guerra que es mucho más que comercial, como analizaremos, y todo lo que es el bloque comercial de la Unión Europea, ¿no? Entonces, este ha sido un proceso que se ha gestado en muchísimo tiempo, con un fuerte impulso, lógicamente, desde el año 1980, 90 hasta el año 2000, 2010, pero la pregunta ahora es, ¿realmente estamos presenciando al hilo de todo este nuevo contexto de tensiones geopolíticas, disrupción, con la pandemia que asestó un durísimo golpe a las cadenas globales de valor y ya la guerra de Ucrania, ¿estamos realmente asistiendo a un retroceso en este proceso de globalización? Y este es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Vamos a hablar en un primer apartado, con cifras claras, qué está pasando en bienes, en servicios, en productos financieros, qué está pasando en la inversión directa extranjera y muy especialmente qué está pasando en los sectores estratégicos, porque si estamos hablando que hay una política más proteccionista, más de defensa de la seguridad nacional, habrá que mirar esos sectores que evidentemente son especialmente preocupantes. Y también yo creo que es fundamental para todos los que nos dedicamos al comercio internacional plantearnos cuál es la posición de las empresas y de los países en este nuevo contexto, ¿no? ¿Qué estrategias se están adoptando, ¿no? A continuación, esto vamos a ver que son tendencias embrionarias, incipientes, que tenemos pocos datos todavía y yo quiero insistir mucho en esta idea y es la idea de que los datos inevitablemente están muy condicionados por la COVID y la guerra de Ucrania. Entonces hay que esperar un poquito más para ver tendencias más a largo plazo, ¿no? Entonces, la pregunta que me planteo en el segundo apartado que me parece interesante ¿es realista esta desglobalización? O sea, ¿realmente podemos desacoplarnos, por ejemplo, de China? ¿Estados Unidos puede desacoplarse? ¿La Unión Europea? Es decir, vamos a ver un poco esas interdependencias, tanto a nivel país como a nivel sectores, ¿no? En un tercer apartado, a mí me ha parecido interesante hablar un poco de la Unión Europea, porque nos toca a todos muy de cerca, especialmente a las empresas españolas, y yo creo que la Unión Europea ha vivido de cerca toda esta tormenta que estamos presenciando. Hemos visto sus vulnerabilidades y muy claras en el sector energético. Entonces, ¿qué está haciendo la Unión Europea? ¿Cómo se va a posicionar? ¿Y cómo va a condicionar un poco su papel en este nuevo tablero geopolítico que, como ha señalado Ricardo, es muy complejo? Y no he querido terminar con unas conclusiones, porque es difícil concluir en este tema. Quiero abrir unas interrogantes, unas reflexiones finales, ¿no? Entonces, aquí muy brevemente, porque creo que todo el tema de la globalización lo conocemos, la apertura de los mercados impulsó una serie de beneficios que son indiscutibles. Impulsó el comercio internacional, más eficiencia, típico de teoría económica, te centras en aquella parte de la cadena global de valor en donde eres más eficiente, te especializas y consigues costes más bajos y precios más competitivos. Todo ello redunda en una mejora de la productividad y todo ello ha permitido un aumento del PIB global indiscutible. O sea, hemos pasado del 2000 al 2020 de 50 billones de dólares a 100 billones. Claro, pero hay una cara más amarga de esta globalización, y lo sabéis todos, y lo ha señalado Ricardo, que es el tema, sobre todo se ha criticado la desigualdad que ha generado.
Es cierto que hay zonas, sobre todo, bueno, China es el caso más claro, pero toda la parte de Asia, que se han beneficiado mucho de esta globalización, han logrado convertirse en grandes exportadores, han atraído inversión directa extranjera y han conseguido integrarse muy bien en las cadenas globales de valor. Pero no podemos decir lo mismo, por ejemplo, del continente africano, que por brechas tecnológicas, problemas institucionales, problemas democráticos, etcétera, pues evidentemente se han quedado muy descolgados. Incluso en los países avanzados hay críticas a la globalización y, como ha marcado muy bien Ricardo, nos encontramos con movimientos proteccionistas, el America First, esa idea de que se deslocalizan una serie de trabajos, sobre todo de bajo valor añadido, ¿no? A la izquierda, ¿qué observamos? Pues observamos un poco las diferentes fases de esta globalización en base a la suma de exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB. No voy a entrar en grandes detalles porque se conoce, sí señala, pues lógicamente el periodo entre guerras, fuerte retroceso, todo el periodo de Bretton Woods, donde se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el GATT, pues aquí tenemos como líder indiscutible a Estados Unidos, para luego la etapa donde se acelera todo este proceso de globalización, es la denominada liberalization, que lo llaman aquí, del año 80 al 2008, ¿no? Y ahora entramos en esta fase que se llama globalization, hay diferentes nombres, ¿no? Donde se habla de que está habiendo un retroceso en esa globalización. Entonces, si observamos aquí, ¿qué nos encontramos? Gráfico de la izquierda, observamos dos flujos de servicios, bienes y productos financieros. Entonces, yo creo que hay que ser rigurosos y ver que la columna verde, que son los bienes, han mostrado bastante resistencia. O sea, sí, bueno, hay momentos en la crisis financiera internacional, hay momentos con la COVID, pero se observa que se han mantenido bastante resistentes. Los servicios, todavía más, es decir, la raya roja, observamos que en los últimos 10-15 años su tasa de crecimiento se ha duplicado con respecto a la de los bienes y probablemente la cifra sea mayor, porque los intangibles son muy difíciles de controlar en frontera y de hacer cálculos, ¿no? De igual forma, se observa en finanzas. Entonces, si vemos la línea, el flujo como porcentaje del PIB sí sufrió cierta bajada en la crisis financiera, pero no observamos una fuerte caída. No podemos decir lo mismo en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha, la línea azul, nuevamente, el comercio de bienes y servicios. Pero la raya roja es la inversión directa extranjera. Es esa inversión con afán de permanencia. Y aquí se observa, desde la crisis financiera internacional, bueno, una fuerte caída. De un 4% del PIB a 1 y pico, ahora parece que está mejorando un poco. Yo con esto quiero destacar que no es un tema solo de la COVID y la guerra de Ucrania. O sea, ya la crisis financiera internacional aumentó la aversión al riesgo, generó una tendencia más al hilo de toda la guerra comercial, una intención por lo menos de relocalizar parte de las producciones, ¿no? Entonces, en sectores estratégicos todavía es más ilustrativo. Si miramos aquí, observamos el número de inversión directa extranjera en Asia y en China. Vemos que se va cayendo en la línea roja, está retrocediendo frente a Estados Unidos, Europa, donde, bueno, muy claramente Estados Unidos está aumentando. ¿Por qué? Porque ya lo veremos con el tema de los semiconductores, que lo tenéis en la gráfica de la derecha y se ve muy claramente, como por ejemplo Estados Unidos hay un auge de esa línea azul, se están aplicando políticas industriales para reforzar esos sectores estratégicos. Un poco en línea de este objetivo de mejorar la autonomía estratégica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones detrás de estas tendencias que estamos observando? Que en bienes no son tan claras, es cierto, pero en inversión directa extranjera sí se empiezan a apreciar más claramente en cifras. Pues en primer lugar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es un claro exponente. China, este ascenso pacífico, bueno, pues ha pasado de representar en el año 2000 en torno al 2 y pico por ciento del PIB a representar un 18%, ha pasado de suponer un 1% del comercio internacional a el 18% y ocupa el primer puesto en reservas internacionales. Es decir, yo creo que su título de fábrica del mundo es indiscutible y esta guerra va mucho más allá de la guerra comercial, es una guerra ideológica, diría, es una guerra tecnológica y además es una guerra que ha despertado claramente bajo Trump esta idea de imponer restricciones al comercio, barreras arancelarias y demás, que paradójicamente, si vemos las cifras, en el último año se ha aumentado el déficit de Estados Unidos con China. O sea, no está teniendo muy buenos resultados, parece ser, en ese campo. Sí se observa en inversión directa extranjera cierta reticencia o la intención de empresas de salir, americanas sobre todo, tanto de China y acercarse a otros países del continente asiático, ¿no?
En segundo lugar, ¿qué señalamos aquí? La COVID-19. Bueno, no quiero entrar en detalles porque creo que se trató muchísimo este tema, pero lo que está claro a nivel de globalización, comercio internacional y cadenas globales de valor es que asestó un durísimo golpe. Aquí lo vemos en el coste de los contenedores, que creo que es muy ilustrativo. Pasamos de unos precios por debajo de 2.000 a por encima de 10.000. Entonces, la pregunta aquí del millón es, cuando muchas empresas han relocalizado, que se está viendo un acortamiento, un intento de acortar estas cadenas globales de valor, ¿fue por pura necesidad que no les quedó más remedio y van a revertirlo? ¿O esto que se observa, que lo vamos a ver ahora en cifras, es permanente del tiempo? Es difícil de saber, ¿no? Y por último, cuando estábamos entrando en esta nueva normalidad, todos pensando que nos quitábamos las mascarillas y venía un poco de tranquilidad, estalla la guerra de Ucrania. Con la guerra de Ucrania, este gráfico yo creo que es muy ilustrativo también del número de restricciones al comercio que se han impuesto los 2 últimos años, ¿vale? Sobre todo en cuestiones de alta tecnología. Hay muchos ejemplos. Pues vemos, por ejemplo, Estados Unidos prohíbe la exportación de productos de tecnología, por ejemplo, a empresas como Huawei. Se ve también en la Unión Europea con tema de exportación de tecnología de doble uso, que puede tener usos militares. Se ve en Japón también la exportación de alta tecnología a China. O sea, estamos viendo, bueno, este intento de proteger un poco el know-how y establecer ciertas restricciones en términos de sectores sensibles, ¿no? ¿Y cómo están actuando las empresas en todo este contexto, ¿no? Entonces, aquí vemos 4 estrategias que creo que se pueden identificar. En primer lugar, un deseo de diversificación. Es decir, intentar tener varios proveedores. Y aquí se está observando y se ven en este estudio de McKinsey. Bueno, todos los estudios que señalo están referenciados en el artículo y podéis acceder al link. Pero yo creo que tener cifras es fundamental. Y que vemos aquí, de abril de 2021 a abril de 2022, ha aumentado el tamaño de los inventarios, del 61 a 80 el porcentaje de empresas, ¿no? Es decir, ya no queremos un inventario que sea just in time, que se dice, es decir, sincronizar producción con demanda y bajar costes de almacenamiento. Ahora estamos en just in case. Prefiero tener más almacenado para evitar estar sujeto a shocks, como hemos visto, de cualquier tipo, ¿no? Se ve un intento de dual sourcing, pues tener varios proveedores de materias primas. Y bueno, un intento muy, muy tímido de regionalizar la cadena global de valor, ¿no? En segundo lugar, ya no es todo una cuestión de eficiencia, como era la época de la globalización. No, ahora queremos priorizar también la seguridad. Y aquí está este concepto de friendshoring, de buscar socios fiables, confiables. Yo creo que, evidentemente, la Unión Europea con Rusia en el tema de hidrocarburos, pues se ha demostrado que te genera muchísima vulnerabilidad esa situación, ¿no? Y aquí un claro exponente, ¿cuál es? Es la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. O sea, hay muchísimos ejemplos, pero, por ejemplo, las empresas que producen baterías tienen derecho a un crédito fiscal si el 40% de las materias, de los minerales que utilizan esas baterías vienen o bien se han extraído producido en Estados Unidos o en países con los que tiene Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. O sea, es un claro ejemplo de este friendshoring, ¿no? En tercer lugar, y lo veremos con la Unión Europea, el tema de la autonomía estratégica. Es decir, no podemos depender, por ejemplo, en energía, de socios que no sean fiables, y aquí además entra esta ley que se aprueba en la Unión Europea del investment screening, es decir, la posibilidad de evaluar y valorar las inversiones directas extranjeras en sectores estratégicos, en sectores sensibles desde un punto de vista de la defensa y del tema militar y de seguridad pública. Y en tercer y último lugar, pero no menos importante, el tema de los criterios éticos, ¿no? O sea, cada vez hay una mayor tendencia a valorar cuestiones como, bueno, evidentemente la transición energética, la economía verde, no explotación de trabajo infantil, buenas condiciones laborales, y de hecho en Alemania ya se ha aprobado una ley que obliga a las empresas a establecer un due diligence sobre estos aspectos. La Unión Europea se está planteando algo de este mismo tipo y yo creo que los consumidores también cada vez valoran más este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿todas estas tendencias que son embrionarias, que se están gestando, son sostenibles en el tiempo? ¿Realmente estos titulares de que va a haber un decoupling, de que nos podemos desacoplar y demás, son realistas? Entonces, yo creo que es muy interesante plantearnos, después de toda la globalización que ha habido, qué nivel de interconexión hay y cómo de realista es desligarnos los unos de los otros. Y yo creo que es muy poco realista. O sea, no voy a entrar por limitaciones de tiempo en todas las regiones, pero bueno, este estudio que analiza
los flujos de agricultura, energía, minerales, electrónica, farmacia, o sea, sectores básicos, y vemos, por ejemplo, América del Norte, o sea, el 25% de los metales básicos vienen del Asia-Pacífico. Europa, bueno, más del 50% de recursos energéticos, más del 50% de los minerales. En torno al 25% en el caso de Asia-Pacífico de temas de los recursos energéticos viene de Oriente Medio y de Rusia. Otras regiones, muy parecido, en América Latina, fortísima dependencia de manufacturas y de productos electrónicos, y tanto África subsahariana como Oriente Medio y Norte de África hay muchísimas dependencias, pero claramente en el tema de alimentario. O sea, vemos que el 60% de los cereales en MENA vienen de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, es indiscutible que el mundo está muy, muy interconectado. Se puede intentar reducir ciertas dependencias, pero es un proceso largo, costoso y que requiere mucha inversión, ¿no? Que vamos a ver si eso es factible, ¿no? A continuación, dentro de toda esta idea de batalla ideológica que he comentado de Estados Unidos y China y demás, aquí a mí este gráfico de Bloomberg me llamó la atención. Estamos hablando que 1/3 de la riqueza mundial se genera en países que se consideran que no son libres desde un punto de vista de los derechos políticos y libertades civiles, ¿no? Entonces, este es un dato preocupante. Este es un dato preocupante cuando todos estamos en un mundo globalizado, queremos competir y nos encontramos con actores que no respetan una serie de valores que para otra parte del mundo son fundamentales, ¿no? A continuación, si nos centramos en temas sectoriales, ¿no? Nos encontramos, he querido tocar 2 o 3 sectores rápidamente. Uno que me ha parecido fundamental es el tema de los alimentos. O sea, cuando estalló la guerra de Ucrania se vio claramente cómo, bueno, es que entre Rusia y Ucrania ellos exportan, o sea, del total de exportaciones mundiales de cereales representan 1/3. ¿Vale? Y luego representan más del 50% de la exportación, por ejemplo, de la exportación de aceite de girasol, así como ejemplos. Es decir, aquí vemos el porcentaje de calorías que se importan en estos países de estos dos, de Rusia y Ucrania. Bueno, pues mira cómo está Europa, mira cómo está África, mira cómo está Oriente Medio. O sea, claro, inevitablemente, gráfica de la izquierda que vemos, porque los precios se dispararon. La línea azul son los alimentos en general, pero observamos que, bueno, tuvo un fuerte impacto y además muy preocupante el que Rusia llegó a utilizar los alimentos como arma de presión a los países, para obligarles a permanecer neutros, para que no se impusieran nuevas sanciones. Mejor ejemplo de rivalidad geoestratégica y de aprovechar pues esta ventaja que tienes en la globalización y la dependencia que tienes sobre ti, bueno, es muy clara, ¿no? Y el otro lado de la moneda, o sea, situación de vulnerabilidad total para otros países, ¿no? Segundo sector, minerales. Bueno, aquí nosotros, bueno, sabéis, y lo ha comentado Ricardo en la introducción, todo este tema de la descarbonización, la transición verde y demás, fundamental. Pero, como ya señalábamos en el artículo de Panorama el año pasado, que también os animo a leer, lo que era muy bueno, podemos pasar de la era de los hidrocarburos a la era de los metales, ¿no? Y es así, es decir, para que os hagáis una idea, 13 productores de petróleo dominan 1/3 de la producción de petróleo, ¿vale? 13. Pero si vemos aquí por minerales, o sea, es un poco alarmante. Es decir, China tiene porcentajes del 80 y pico % en algunos de ellos. Ese es el primer problema. Vamos a pasar de depender de hidrocarburos a depender probablemente de otro tipo de productos en esta transición. En segundo lugar, el plazo de explotación de estos productos mineros, la Agencia Internacional de la Energía lo sitúa en 16 años, desde que tú encuentras el yacimiento hasta que tienes el mineral. Es decir, no podemos pensar que la descarbonización pasa de hoy a mañana, ¿no? Y además tenemos un tercer problema, y es que los yacimientos más asequibles, más fáciles, de mejor calidad, son los primeros que se explotan, pero luego necesitas un know-how, necesitas una tecnología que muchos de estos países no van a tener. En definitiva, que en tema de minerales también aquí hay un tema complejo, ¿no? Detrás, ¿no? Y luego el último es el tema de los semiconductores. Aquí no quiero entrar muy en detalle, solo comentar que suponen el 10% del comercio internacional, su intercambio, pero suponen un input casi el 60% de los productos. Es decir, su peso es muy relevante. Vemos que 6 países dominan la cadena de valor, pero bueno, tenemos ahora una estupenda charla sobre este tema, pero sí quería ya mencionarlo porque fue un campo donde hubo una ruptura total de stock también, ¿no?
A continuación, ¿cuál es la posición de la Unión Europea en todo este panorama? Que no quiero pecar de pesimista, pero que evidentemente es complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos observado con esta crisis, ¿no? Tanto con la pandemia como con la crisis de Ucrania, ¿no? En primer lugar, bueno, hay tres, yo creo, debilidades fundamentales a las que se enfrenta la Unión Europea. O sea, el primer punto, dependencia de proveedores fuera de la Unión Europea de temas básicos. O sea, la energía es un caso claro. Es decir, antes de que estallara la guerra de Ucrania, el 40% del consumo de gas en Europa venía de Rusia. ¿Vale? Se han establecido, ahora veremos, medidas para intentar solventar esto, pero evidentemente es una fuente de vulnerabilidad total. También una fuerte dependencia de la importación de bienes también de China y de temas electrónicos también. De hecho, en los últimos 7 años se ha duplicado nuestro déficit comercial con China, ¿no? Si vemos sectores, oye, pues a mí me preocupa, por ejemplo, servicios en la nube. No hay ningún proveedor europeo, es o Estados Unidos o China. Eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, ¿qué otro tema tenemos? El tema de la concentración de las exportaciones. O sea, muchas exportaciones, a ver, yo entiendo que estén concentradas en el mercado europeo, es el mercado único, pero son mercados muy maduros en muchas ocasiones y creo que estamos desaprovechando mercados con tasas de crecimiento elevados donde no hemos llegado a lograr la cuota que a la Unión Europea yo creo que le merece, ¿no? Y por último, la dependencia en infraestructuras de los mercados financieros y de servicios financieros digitales que están situadas fuera de Europa. O sea, proveedores de mecanismos de compensación, por ejemplo, muchos están fuera de Europa. Entonces, toda esta situación son fuentes de vulnerabilidades que, bueno, los hemos sentido en nuestras carnes, por así decirlo, al hilo de shocks exógenos y que la nueva estrategia de la Unión Europea, ¿cuál es? La autonomía estratégica abierta, es decir, lograr una independencia, pero abierta en el sentido de seguir colaborando con nuestros socios, ¿no? Entonces, hay muchos objetivos, pero he querido destacar aquí 3 fundamentales. En primer lugar, aumentar la resiliencia del sistema industrial europeo. Y aquí está el famoso REPowerEU, que es un objetivo de reducir para finales de esta década la dependencia de Estados Unidos con respecto a Rusia para hidrocarburos. Y lleva un año este programa y se puede decir que está siendo un relativo éxito, se han cumplido los hitos y, de hecho, se ha conseguido que en torno al 20% de la electricidad que se ha generado en la Unión Europea el año pasado haya sido de fuente eólica o solar, ¿no? Entonces, sí que se ve que hay un avance en este campo. Segundo lugar, proteger a los países de la Unión Europea de prácticas abusivas de terceros países. Y esto está relacionado con el investment screening que comentaba. Es decir, hay que analizar quién entra en nuestros mercados y cómo entra, ¿vale? Y, por último, el tema de preservar la competencia internacional, pues es un tema complejo, ¿no? Porque, como hemos comentado, nosotros tenemos unos estándares reguladores muy altos que no cumplen otros actores internacionales. El mecanismo de ajuste en frontera del carbono es un caso claro. Es decir, ajustar en frontera, subir el precio del producto importado en función de la emisión de carbono que ha generado, ¿no? Entonces, para terminar, querría lanzar una serie de reflexiones, ¿no? En primer lugar, bueno, pues yo creo que esta rivalidad geopolítica, que no es de los últimos 3 o 4 años, que venía gestándose antes, sobre todo con el telón de fondo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se ha exacerbado con la guerra de Ucrania y la COVID, ¿vale? Y que ha demostrado que la eficiencia como objetivo cede ante otros objetivos como es la seguridad y la autonomía estratégica. Es decir, a lo mejor nos tenemos que plantear proveedores no tan baratos, pero más fiables y más cercanos, ¿vale? En segundo lugar, pues se están empezando a imponer restricciones en la transferencia de tecnología y en cuestiones de defensa. Bueno, lógico, en un contexto de guerra, entre otras cosas, ¿no? Y cada vez hay mayor énfasis en la sostenibilidad ambiental y logística por parte de Occidente, ¿no? Sin embargo, ¿esto es sostenible en el tiempo? Como he señalado, tenemos pocas cifras todavía de estas tendencias. Creo que hay elevadísimas interdependencias, lo hemos observado en datos. Sí que creo que se puede, yo no hablaría de una nueva globalización, de una desglobalización, un decoupling. O sea, de hecho, decoupling cada vez se utiliza menos, porque se ha visto que no es realista. Se habla más de de-risking, bajar tu nivel de riesgo, ¿no? Pero yo creo que podemos hablar que sí que hay una cierta apuesta por una mayor regionalización, ¿vale? Y bueno, así como reflexión final que dejo es dónde queda
la cooperación global en todo este escenario, ¿sabes? Pues hombre, preocupante cuando nos enfrentamos a retos muy globales, como es todo el tema del cambio climático, la pobreza, o sea, retos que exigen de una cooperación que yo creo que ahora mismo, pues evidentemente no está pasando por su mejor momento. Conclusión final, pues yo creo que nos encontramos con un mundo multipolar, más regionalizado y, si me permitís, más complejo.